Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que tenemos de forma semanal, donde, bueno, pues hoy hablaremos sobre, sobre la seguridad, sobre, bueno, pues distintas maneras de protegernos y sobre todo, bueno, pues dando datos un poco de visibilidad de lo que hay o de lo que percibimos aquellos que estamos, bueno, pues más involucrados en el mundo de la seguridad y queremos, pues, contribuir en, bueno, pues tener una Internet más segura y una protección mayor de las empresas. ¿Cómo podemos protegernos con Zixel? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos puede aportar con respecto a, bueno, pues a cualquier otro fabricante, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Bueno, veremos algunas cosas de tecnología, sobre todo utilizada para protegernos ante esta inseguridad que nos podemos encontrar. Lo primero, daros algunos datos, simplemente por hacernos ver un poco y entrar en detalle, entrar en conversación, por ejemplo, de cara a la presentación de hoy. Podemos ver, como veis aquí, algunos porcentajes, un 58% de las víctimas están categorizadas dentro del mundo small business. Para Zixel, digamos que nuestro target principal de negocio es la small business, ya que bueno, pues tenemos un producto muy adaptado para este sector. Como veis, el 81% de estas víctimas no tiene ningún sistema de seguridad, no hay ningún método efectivo para paliar estos ataques. Por lo tanto, tenemos una oportunidad de negocio bastante importante. Yo creo que vosotros tenéis una oportunidad muy interesante de negocio y sobre todo, pues, apostando por Zixel, lógicamente tenemos una solución sumamente profesional, sumamente eficaz y, lógicamente, pues los costes están muy bien para este sector de la small business. Si vemos, bueno, algunos de los detalles, lógicamente no hace falta hacer una estadística para saber que los ataques cada vez son más sofisticados, cada vez se utilizan técnicas con una mayor grado de profesionalidad, perdón. Por lo tanto, es sumamente importante. Los ataques de phishing son uno de los factores también más importantes de, sobre todo, el robo de credenciales y demás. A día de hoy, incluso se hacen esfuerzos por educar, no lo suficiente, ¿de acuerdo? Pues cada vez hay más información, pero uno de los factores más importantes es educar al usuario, educar al trabajador que está en su puesto de trabajo y comprometerlo con la seguridad de la compañía. Esto es una de las cosas más importantes que nos podemos encontrar, al igual que en una ópera, por ejemplo, las personas que se tienen que subir a unos andamios se les facilita una información, se les facilitan unos mecanismos, un arnés y demás, un casco, para evitar bueno, poner en riesgo su salud. En este caso, deberíamos de ser comprometidos y bueno, pues informar, formar, documentar a nuestros usuarios de los riesgos que supone infringir, pues, o tomar determinadas acciones cuando estamos pues delante de un medio tecnológico, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los factores importantes de cara a paliar, pues, los continuos ataques. Como podemos ver aquí, bueno, las amenazas cada vez
son más relevantes, cada vez son mayores, cada menos tiempo se produce un ataque, por lo tanto debemos de ser consecuentes con ello. No solo cada vez hay más ataques y más dañinos, sino que bueno, pues, las vulnerabilidades son uno de los factores más importantes por los cuales los hackers o las personas dedicadas a explotar esas vulnerabilidades o realizar esos ataques buscan esos agujeros, esas fallas de seguridad que pueden tener los sistemas, pero ya no me refiero al sistema operativo, sino me refiero también a los sistemas, las aplicaciones que tenemos instaladas. No siempre los fabricantes y los desarrolladores tienen el suficiente cuidado de mantener sus sistemas. Una vez que los hemos desplegado, pues la manutención del sistema es sumamente importante. Bueno, en gran parte de los casos, pues sobre todo los entornos de código abierto y demás, pues suelen ser lógicamente más vulnerables y bueno, pues en la mayoría de los casos difícilmente de parchear. ¿Vale? Otro de los problemas que nos podemos encontrar es los dispositivos del Internet de las cosas, ¿vale? Los dispositivos IoT que cada vez entran más dentro bueno, pues del mundo empresarial, ya no solo en el mundo laboral, sino también en el mundo empresarial, por lo tanto, es sumamente importante porque en la mayoría de los casos es una fuente de riesgo, una fuente de vulnerabilidad en la cual en gran parte de esos dispositivos no se parchean, perdón. Las técnicas de movimiento lateral en busca de información cada vez es una de las tendencias más importantes, por lo tanto, puede vulnerar nuestros sistemas y sobre todo los sistemas de seguridad anti-malware que tenemos en el endpoint, en el puesto de trabajo, muchas veces no se dan ni cuenta, no se percatan de esa situación. ¿Vale? El malware normalmente suele mutar de forma continua, es decir, suele estar en el mercado durante muy poco tiempo, por lo tanto, es uno de los factores para pasar más desapercibido. Por lo tanto, necesitamos técnicas y necesitamos otro tipo de soluciones capaz de buscar una solución a este problema. He querido sacar algunos datos relevantes. Por ejemplo, desde que se produce un ataque inicial hasta que hemos al compromiso inicial, como veis, han pasado horas. Es decir, eso es, bueno, pues un factor a tener en cuenta. Pero lo más crítico y lo más peligroso, por decirlo de alguna manera, es que desde el compromiso inicial al descubrimiento pues en este caso, del compromiso o de la brecha de seguridad, como veis, el mayor porcentaje nos vamos a años. Esto es un problema que, si no tenemos debidas medidas de seguridad, posiblemente tengamos un problema bastante serio. Y ya desde el descubrimiento de ese problema, de esa vulnerabilidad, de ese malware, etcétera, hasta la contención que hacemos de ello, estamos hablando de que un mayor porcentaje nos vamos a meses. Por lo tanto, tenemos el claro ejemplo del WannaCry cuando atacó a la entidad de telefonía, que previamente explotaba una vulnerabilidad que había sido descubierta meses atrás, ¿de acuerdo? Y aún no se había parcheado. Bueno, pues eso es uno de los factores importantes que nos encontramos y, lógicamente, pues que pueden vulnerar nuestra seguridad. Muchas veces también en los entornos más pequeños, los entornos más grandes, normalmente, bueno, pues se debe tener más cuidado a la hora de hacer un parcheo. Para ello
deberían de existir y existen en algunos casos los entornos de preproducción donde se evalúan las distintas actualizaciones, los distintos sistemas para verificar la estabilidad de los sistemas y luego posteriormente pues parchear los sistemas de producción. En los entornos más pequeños eso prácticamente no existe, pero sí, bueno, pues el atender a las actualizaciones de los sistemas es sumamente importante. Por lo tanto, de cara, por ejemplo, pues al cliente final, es sumamente importante que si su core de negocio no es tecnológico, pues se apoye, pues en este caso en vosotros, se apoye en la parte tecnológica, en la parte que conoce, que le ofrece conocimiento sobre protección para pues, evitar posibles fugas de información, brechas de seguridad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es sumamente importante. Y ya no solo por el tema de las brechas de seguridad que podamos o no tener, sino que las nuevas legislaciones, como la GDPR, que entró en vigor el año 2018, pues es sumamente importante tener medidas de protección, porque si no contemplamos ninguna medida de protección, pues posiblemente podamos tener una brecha de seguridad y posteriormente a esa brecha de seguridad, pues podremos tener una sanción de la administración pública por no haber paliado o no haber tomado las medidas oportunas en materia de seguridad. Por lo tanto, es sumamente importante que, que el cliente sea consecuente con eso y para ello, pues estáis vosotros para asesorar a esos clientes de cara, perdón, a bueno, pues implantar medidas de seguridad adecuadas. ¿Por qué necesitamos medidas más avanzadas? Pues lo que hemos visto, las técnicas cada vez son más peligrosas, son más sofisticadas, por lo tanto necesitamos, ya no solo necesitamos tecnología basada pues, en determinados patrones, variables, firmas, etcétera, etcétera, sino que necesitamos basarnos en algo más, en conocer, en tener algo más de conocimiento sobre su comportamiento, sobre su fisonomía, etcétera, etcétera. El ciclo del ataque podemos, digamos, intuir que podamos, bueno, en algunos casos nos puede llegar, y en gran parte de esos casos nos puede llegar a través de un phishing. El phishing posiblemente a través de un sistema anti-spam, en la mayoría de los casos, pues no va a ser detectado. Por lo tanto, ese phishing va a llevar un enlace malicioso. El content filter o el filtrado de contenido posiblemente pueda parar o no, dependerá del conocimiento que exista para ello. Los sistemas de detección de intrusiones podrán mitigar esa batería de exploit que intentan atacar, ¿de acuerdo? O incluso el sistema anti-malware puede o no detectar ese malware. A través de bueno, el control de las aplicaciones y demás, pues podríamos o no controlar esas infecciones, pues por ejemplo, que puedan hacernos pertenecer a redes de bots para el robo de información, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos protegemos con los sistemas de seguridad ATP de la serie ATP? La serie ATP es la serie a día de hoy más avanzada en capa de seguridad de Zyxel y ofrece bueno, pues distintas medidas de seguridad. Por ejemplo, no solo implementa un sistema anti-spam, sino implementa un sistema anti-phishing donde va a evaluar, donde va a analizar los correos y los posibles enlaces incrustados en el formato del correo que puedan venir. Lo va a contrastar contra distintas bases de conocimiento sobre esto, por lo tanto puede mitigar bastante lo que es el problema de vernos afectados con algo o acceder a algún entorno con mayor capacidad de malware. Ya no solo
la protección del correo, sino además hemos mejorado lo que es la parte de detección de intrusiones, es decir, podemos paliar en mayor medida o vernos afectados frente a exploit. Incluso con los filtros de reputación de IP podemos llegar incluso a evitar, a cortar esas comunicaciones que se produzcan tanto desde la parte interna como desde la parte externa hacia nosotros. Por lo tanto, si tenemos un conocimiento de una IP que está intentando ejecutar un paquete de exploit contra nuestros sistemas, la tenemos categorizada dentro de una base de conocimiento o de reputación de IP maliciosa, pues no va a surgir efecto, no va a parar, no va a acceder a nuestros sistemas. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que en la posible inyección de malware que nos puedan hacer, los sistemas de detección perimetral con consulta al cloud, además no solo consulta al cloud sobre bueno, pues una base de firmas, sino estamos consultando sobre distintas bases de firmas, de distintos proveedores de seguridad anti-malware, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la capacidad de detección, lógicamente, es mucho mayor. Y ya no solo si nos podamos ver afectados por algún tipo de bot, por ejemplo, sino que el sistema anti-botnet lo que va a hacer es evitar las comunicaciones entre nuestros sistemas y los servidores de comandos, ¿de acuerdo? Los servidores, digamos, de control de esas redes de bot. Por lo tanto, en gran parte vamos a mitigar el riesgo muchísimo, muchísimo más. Vamos a elevar, digamos, nuestra capa de seguridad frente a un sistema tradicional. En el caso de que esas opciones pues, no sean suficientes, tenemos los sistemas de sandboxing. ¿De acuerdo? Los sistemas de sandboxing nos van a bueno, pues dar otra capa más de seguridad, sobre todo en el análisis de comportamiento y en el análisis de malware no conocido. Por lo tanto, es sumamente importante el utilizar, bueno, o el optar por distintas o soluciones de seguridad de un grado tan profesional como son los Pixel ATP de la serie ATP. Lo que hemos hecho, hemos mejorado nuestros servicios UTM respecto a los modelos anteriores. El correo, bueno, pues hemos implementado la capa anti-phishing también, no solo la capa anti-spam. El antivirus hemos convertido en un sistema más eficiente anti-malware con consulta a distintas cloud o al cloud con distintas bases de conocimiento. Sistemas de protección, reputación de IP, accesos a redes de bot, etcétera, etcétera. Hemos mejorado lo que es la capa tradicional de UTM y además le hemos dado una capa más de seguridad como es la capa de sandbox. Para ello, bueno, pues utilizamos lógicamente tecnología de compañías de prestigio dentro del mundo de la seguridad, tanto en la seguridad anti-malware como en la seguridad de sandbox, etcétera, etcétera, como por ejemplo, pues en este caso Lastline, uno de los mejor posicionados en estas tecnologías de sandboxing. Para ello, bueno, pues tenemos distintos sistemas de seguridad, es decir, hacemos grandes esfuerzos en tener o adaptar nuestras protecciones perimetrales a cualquier entorno, a cualquier tipo de cliente que tenga una serie de necesidades u otras. ¿De acuerdo? Tenemos los sistemas totalmente gestionados vía cloud, como son los sistemas Nebula, los sistemas muy enfocados a la conectividad, como puedan ser los firewall VPN, y a los sistemas más enfocados en la capa de seguridad, como es los firewall USG y los firewall ATP. La serie ATP es la serie con mayor capacidad de protección ante amenazas no solo conocidas, sino también desconocidas.
Por lo tanto, es sumamente importante este tipo de protección si queremos afrontar un nivel de seguridad muy elevado. La serie ATP nos va a ofrecer, bueno, pues grandes medidas de seguridad. Como vemos a continuación, bueno, pues tenemos una gran capa de seguridad, la geolocalización de los direccionamientos IP, el poder restringir el acceso a determinados países, determinados continentes, etcétera, etcétera, nos va a dar una capa de protección inicial bastante interesante. Los sistemas de detección de intrusiones hemos mejorado en cuanto a funcionalidades, agilidad y reglas. La detección de malware a través de malware con su detección de malware con consulta al cloud a distintas bases de conocimiento nos va a dar una capacidad de detección más elevada. Lo que es el control de aplicación, incluso más fácil a la hora de poder ponerlo en marcha. Y la capa de Web Security, que incluye Content Filter, sistema anti-botnet y sistema de reputación de IP. Es decir, con todas estas factores nos van a dar, lógicamente, pues una capa de protección porque tanto de forma consciente como de forma inconsciente, estos accesos no se van a producir desde nuestra red interna y tampoco se van a producir desde esa red externa debido a que, bueno, pues esas bases de conocimiento que utilizamos de direccionamientos IPs maliciosos, URLs maliciosas y demás, no van a poder acceder a nuestros sistemas debido al rechazo de la conexión. Los sistemas de sandboxing para toda la parte de malware no conocido, bueno, pues nos va a dar un nivel de protección muy elevado y además lo que va a hacer va a realimentar las bases de conocimiento antimalware. Por lo tanto, nos van a dar un nivel de protección muy elevada. Si echamos un vistazo al, digamos, el proceso de los paquetes, cómo llegan, tenemos un pequeño sistema de detección de intrusiones basados en evitar las malformaciones de paquetes, es decir, basándose en que se produzca una conexión TCP, por ejemplo, de forma correcta. Para ello tenemos la protección del firewall, que la podemos complementar incluso con la geolocalización de direccionamiento IP. Por lo tanto, vamos a evitar que el acceso desde determinados países o continentes se pueda producir. Para ello luego tenemos los sistemas de reputación de IP, es decir, si alguien con mala reputación intenta acceder a nuestros sistemas, no va a ser ni analizado. Es decir, si intenta inyectarnos un malware, directamente no va a llegar ni al motor anti-malware. Directamente va a ser rechazado por el sistema de reputación. Sumamente importante. Luego tendremos los sistemas de detección de intrusiones. Tendremos la capa anti-malware, que como hemos dicho y veremos ahora su funcionamiento, bueno, pues se basa en consultar distintas bases de conocimiento cloud para dar un nivel de seguridad mayor. Si todo ello pues es vulnerado, es decir, si conseguimos pasar pues todas estas capas, iríamos a la capa de sandbox, que nos daría, bueno, pues un nivel de evaluación de las posibles inyecciones de malware mayor de lo habitual. Luego, bueno, pues tendremos el control, el poder controlar a nivel de aplicación, por lo tanto es sumamente importante de cara a determinados entornos sobre todo, son medidas de prevención, ¿de acuerdo? Los sistemas anti-botnet, que incluso viéndonos afectados con algún tipo de bot, porque podemos descubrir si el cliente en el pasado pues ha estado infectado y actualmente pues hace acciones contra esas redes de bot,
lo que vamos a hacer es bloquear todas esas comunicaciones que se realizan contra esas redes de bot. El filtrado de contenido, lógicamente, pues nos va a dar también, junto con el control de aplicación, pues nos va a dar la capacidad de prevención e incluso del mal uso de Internet, protegiéndonos o protegiendo, en este caso, a los sistemas de posibles accesos a determinados contenidos que puedan incurrir en algún tipo de riesgo. La protección del correo, pues con los no solo con la evaluación de los ficheros que podamos tener adjuntos, sino la verificación de los correos para que no vengan de fuentes de spam y la verificación de los correos a nivel de phishing para que no vengan con ningún tipo de enlace que pueda, bueno, pues incurrir en algún tipo de brecha de seguridad. Si nos vamos a la parte de anti-malware, ¿cómo funciona esta parte anti-malware? Bueno, pues si descargamos un fichero, como hemos visto, era una de las primeras partes de protección, ¿vale? Una vez que descargamos el fichero, lo que vamos a hacer es inspeccionarlo contra nuestras bases locales, ¿vale? Nuestra base de conocimiento local de firmas anti-malware, nuestras cachés de tanto caché de anti-malware y caché de sandbox. Una vez que no tengamos información sobre ello, lo que vamos a hacer es consultar al cloud para obtener un resultado sobre ello, ¿vale? En base a ese resultado, bueno, pues dejaremos pasar los ficheros o si vienen infectados, obviamente pues bloquearemos esos ficheros. Por lo tanto, como veis, todo este conjunto de acciones pues nos van a dar un nivel más elevado de seguridad, lógicamente. Una vez que pasemos ese filtro anti-malware, porque hemos pasado, no ha habido ninguna detección, el fichero pasará por el motor de sandbox. Como vemos, bueno, pues se producirá la descarga del fichero, consultaremos a la nube de sandbox para evitar también el envío continuo de ficheros. Lógicamente, si ya tenemos conocimiento sobre ello, pues para qué vamos a dar una acción. ¿De acuerdo? Enviaremos el fichero. Si está clasificado, bueno, pues lógicamente tendremos un feedback y pues lo bloquearemos, lo dejaremos pasar, guardaremos la información también para evitar posibles consultas de nuevo contra las bases de sandbox. ¿De acuerdo? Pues si no lo conocemos, pues lógicamente lo enviaremos a la nube de sandbox para obtener esa información, guardar esa información de respuesta en las caches donde guardaremos la información y veremos su posible nivel de detección. Tanto la tecnología anti-malware como la tecnología de sandbox, lo que vamos a hacer es que vamos a estar monitorizando no solo todo el tráfico que viene desde Internet, sino el tráfico interno entre las distintas zonas que podamos tener para evitar cualquier compromiso de seguridad. El firewall se va a encargar de evitar esos riesgos gracias pues, a las detecciones de los motores, pues en este caso anti-malware y motores de sandbox. ¿Qué es esto de las redes de bot? ¿Vale? Las redes de bot suelen ser grupos organizados, pues en este caso de hackers, se dedican a infectar distintos equipos y lógicamente con un fin que es bueno, pues poder tener un control de infinidad de máquinas para poder realizar acciones maliciosas como el envío de spam, el robo de información, los ataques de denegación de servicio,
la inyección de malware, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues los equipos lógicamente se ven afectados por este malware y se conectan contra los servidores de control y de comandos. ¿De acuerdo? Desde la parte del atacante se genera, bueno, pues una información, pues recopilaremos, por ejemplo, pues las contraseñas o credenciales de los sistemas, ¿vale? Pues los equipos se encargarán de suministrar esa información a los servidores de control y, lógicamente, pues a los atacantes. Con los sistemas anti-botnet lo que vamos a hacer es evitar esos accesos a las redes de bot, evitar esos accesos a los servidores de control. Por lo tanto, bueno, pues tendremos un nivel de detección más eficaz. También, lógicamente, desde esas zonas, de esas redes de bot, vamos a evitar que se produzcan conexiones contra nuestras máquinas. Si esto lo robustecemos con la parte de reputación de IP, lo que vamos a conseguir es que las IPs que tienen buena reputación tengan acceso a nuestros sistemas y las IPs, los direccionamientos que tienen mala reputación, pues sean bloqueados por nuestros sistemas. Pero no solo desde fuera hacia adentro, sino que si nosotros nos vemos afectados con algún tipo de malware o vamos a acceder a un direccionamiento IP porque está incrustado en algún HTML o en algún correo y demás, y queremos acceder y está categorizado como una red maliciosa, pues no podremos acceder a ello, ¿vale? Nos basaremos en bases de conocimiento, en este caso pues de terceros, muy bien posicionados en este tipo de clasificación de reputación y, lógicamente, pues daremos un nivel de seguridad muy avanzado. Los servicios de reputación de IP nos bloquearán todos esos accesos a las direcciones IPs maliciosas y el sistema anti-botnet nos bloqueará esos accesos al tráfico URL malicioso que nos podamos encontrar. Otro de los riesgos, principalmente también por el cual se hace más robo de credenciales, etcétera, etcétera, es el phishing. El phishing es una modalidad de estafa basado en la ingeniería social, es decir, en intentar convencer de la forma más creíble a un usuario, pues sobre todo cuando accede a su entidad bancaria o se le comunica mediante un correo pues que ha recibido una información de un compromiso de la seguridad de su cuenta, posiblemente le fuercen a hacer pues un acceso a su entidad bancaria para que pueda verificar esos credenciales. Lógicamente, esa entidad bancaria es una entidad falsa, debidamente creada y con el aspecto muy parecido para que podamos pasar o pueda pasar desapercibido para el usuario y, lógicamente, en ese aspecto pues ingresaremos nuestros credenciales, nuestros datos de información bancaria que, bueno, pues en este caso pues puedan ser recogidos por los hackers maliciosos y puedan hacer, pues vulnerar lógicamente nuestra seguridad y vulnerar nuestras cuentas bancarias. ¿Cómo detectamos? Normalmente lo que hacemos es no solo verificamos que los correos vengan de fuentes lícitas, ¿de acuerdo? Sino que además verificamos que los correos, pues las incrustaciones que vengan de los accesos a determinados bancos ficticios, pues eviten crear una vulnerabilidad a nuestros clientes y, lógicamente, puedan acceder a un determinado sitio para que le roben la información.
Por lo tanto, cuando nos llega un correo, vamos a analizar el correo no solo por la fuente de spam, sino por la fuente de phishing que podamos tener conocimiento. En base a eso, bueno, pues decidiremos, lógicamente, si ese correo viene de una fuente ilícita y debemos de eliminarlo. Para ello, para todo ello, bueno, pues tenemos la gama de los modelos de la serie ATP. La serie ATP tenemos desde el modelo más pequeño, que es el ATP 100, que ya salió en octubre al mercado, y las distintas gamas como la ATP 200, 500 y 800, que ya llevan más de un año en el mercado y, bueno, pues con unos excelentes resultados a nivel de protección. Todo ello conlleva la adquisición del producto, pues conlleva un pack de seguridad durante un año, el cual, bueno, pues llevan todas las protecciones, ¿vale? No solo nos va a proteger con todas las capas anti-malware que o UTM que hemos visto anteriormente, sino que además, bueno, pues nos da la herramienta de Secure Reporter, que nos va a dar información sobre lo que nos va a dar, más que información, nos va a dar visibilidad de lo que está ocurriendo en el entorno de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Incluso nos permitirá, pues, dependerá de la máquina que utilicemos, pues nos permitirá controlar el máximo de puntos de acceso que tenga permitido cada uno de los modelos. ¿De acuerdo? Todo ello incluido en el mismo paquete de licencias, sin necesidad de adquirir un paquete adicional y un paquete por partes. Si lo contrastamos con los dispositivos anteriores que teníamos en la serie USG, como veis, la serie USG tiene un nivel de protección bastante eficiente, y lo que hemos conseguido, pues, con la serie ATP es robustecer mucho más esa capa de seguridad con respecto a lo que ya teníamos. ¿De acuerdo? Todo esto, bueno, pues nos avala una gran trayectoria pues, por entidades como Ixalab en la capacidad de protección a nuestros clientes. Por lo tanto, bueno, pues es sumamente importante para nosotros el poder seguir continuando en esta línea de crear sistemas de seguridad con un alto nivel de protección para nuestros clientes. ¿De acuerdo? Pues bien, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que haya sido una sesión interesante, entretenida, y nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos por vuestra asistencia. Un saludo.